La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Estamos vivos, la vida es el don de Dios. Dios es la fuente de la vida. Él nos engendró, nos impartió su naturaleza. Hoy disfrutamos no solo de la vida bios, la vida física, sino que disfrutamos de la vida Zoe, la vida de Dios, porque Dios nos impartió su vida. La vida de Dios es la vida eterna. Estamos vivos, disfrutemos de la vida. Dios nos ha permitido vivir en ese tiempos difíciles, pero no estamos solos. Dios, nuestro Padre, vive en nosotros. El Espíritu del Señor Jesucristo resucitado está en nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Desde el momento de nuestra conversión, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos impartió su vida. Somos hijos de Dios. Gocémonos, alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Todo lo que debía hacerse para redimir a la humanidad ya está consumado. La obra redentora es una realidad. No falta nada. Todo ya fue consumado en la cruz del Calvario. Para apropiarnos, cualquier ser humano, para apropiarse de la bendición redentora, es necesario creer en el Señor Jesucristo, entregarle su vida a Él, aceptarlo como su único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de su vida. Ese es el paso. Eso es todo lo que un ser humano puede hacer para disfrutar de la redención, de la libertad del dominio de Satanás. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Él lo hizo todo por nosotros. Por causa del pecado, el ser humano quedó desconectado de Dios. El ser humano perdió la gloria de Dios. Por causa del pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado lo arruinó todo. La presencia de Dios se apartó del ser humano. Adán perdió la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y la única manera para tener comunión con Dios en el Antiguo Testamento fue a través del derramamiento de la sangre de los animales. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículos 11 en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si por la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. En el Antiguo Testamento,
Dios dispuso que era a través de la sangre de los animales, la sangre derramada de los animales, que el hombre, el ser humano, podía acercarse a Dios, cubrirse delante de Dios, cubrir su pecado, su iniquidad, su estado espiritual. La sangre es de gran valor para Dios. Tiene un alto precio para Dios, porque la sangre es la vida de la carne. Dice Levíticos capítulo 17, versículo 11 y versículo 14. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El verso 14 de Levítico 17 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La sangre tiene un alto valor para Dios. Dios fue quien dispuso que a través de la sangre de los animales se cubriera el pecado del ser humano. La palabra cubrir es una palabra hebrea que también se conoce como expiar o expiación. La palabra expiación significa cubrir. Y la única manera para hacer expiación por las transgresiones del ser humano, hacer expiación por las almas humanas, era a través del derramamiento de la sangre en el Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios vino y se manifestó en el huerto, ya Adán, en ese estado pecaminoso, tenía tanta culpa, tanta condenación y miedo de estar en la presencia de Dios. Ellos se escondieron e hicieron delantales de hojas de higuera. Pero Dios vino y los cubrió con vestido de pieles. El primero que hizo sacrificio, derramando sangre para cubrir al ser humano en estado pecaminoso, fue Dios. Dios fue quien hizo el primer sacrificio. Para poder entregarle los vestidos de pieles a Adán y Eva y cubrir su estado, Dios tuvo que sacrificar los animales. Esto tiene que ver con el derramamiento de sangre. El derramamiento de la sangre fue establecido en el Antiguo Testamento para que el ser humano pudiera estar cubierto, cubrir sus iniquidades. Obviamente que la sangre de los animales no tuvo el poder, no tenía la habilidad para quitarle los pecados al ser humano. Solo los cubría temporalmente mientras éste se acercaba al santuario a ofrecerle la adoración a Dios. La sangre tiene un alto valor para Dios. ¿Cuánto más la sangre del Señor Jesucristo? Nosotros fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre para redimirnos, no para cubrir nuestros pecados, sino para redimirnos de la potestad de las tinieblas y para borrar, limpiar, quitar nuestros pecados y de esa manera presentarnos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. La fe en el Señor Jesucristo, fe en su muerte, fe en su resurrección, fe en su preciosa sangre derramada, es lo que usted y yo debemos profesar para mantenernos delante de Dios en un estado de libertad espiritual, de limpieza espiritual, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos apropiamos de estas bendiciones por la fe en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, te doy gracias por revelarnos tus pensamientos, revelarnos tu palabra.
Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida en la cruz del Calvario para nuestra redención. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Padre, te exalto y te bendigo. Preciosa sangre está viva. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre hemos sido redimidos, lavados, limpiados de toda iniquidad. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro ahora mismo que el poder de la sangre del Señor Jesús se manifiesta de una manera extraordinaria en cada uno de mis hermanos, los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro protección, la cubierta de la sangre del Señor Jesús en esta hora. Gracias, Padre, te exalto y te bendigo. Nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús te alabo, Señor. Amén.